Imagine qu'il soit possible de réensauvager la planète. Imagine des forêts millénaires, des chaînes de montagnes, des espaces marins et des steppes à perte de vue protégées sur des millions d'hectares. Imagine qu'il soit possible de les explorer et de voir des animaux sauvages en abondance. De les approcher de si près que tu peux même croiser leurs regards. Imagine aussi que les communautés humaines vivent avec ces écosystèmes et intègrent les limites physiques de la Terre. Nous ne sommes pas les premiers à l'imaginer. Des dizaines d'initiatives existent à travers le monde et à différentes échelles. Allons en Patagonie, voir comment là-bas, ils réensauvagent d'immenses territoires en créant des parcs nationaux. C'est au détour d'une lecture que je découvre la vie d'un Américain du nom de Douglas Tompkins, qui venait de décéder dans un accident de kayak. Cet alpiniste chevronné et skieur professionnel était un amoureux d'espaces sauvages. Le texte le présentait aussi comme un entrepreneur autodidacte et talentueux. À la fin des années 60, Douglas Tompkins crée la marque de sport The North Face, qui est aujourd'hui la plus grande marque d'outdoor du monde. Mais à l'époque, il la revend 50 000 $ et part à l'aventure en Patagonie avec 3 copains, dont un certain Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui a choisi d'appeler son entreprise en mémoire de leur voyage initiatique. Douglas, lui, cofondera l'entreprise Esprit, l'une des multinationales de mode les plus importantes des années 80-90. Pendant 20 ans, il dirige Esprit tout en continuant à partir à l'aventure plusieurs mois de l'année dans les coins les plus sauvages de la planète. Mais juste avant ses 50 ans, il décide de vendre toutes ses parts de l'entreprise pour se dédier à la protection d'espaces naturels. I started to see that the things I were doing were incongruent with my thinking. And this was, of course, if you start going up against your own values, then you start to put yourself in an emotional and intellectual corner. I started to discover the thinkers and writers associated to the current of thinking known as deep ecology within environmental ethics. What they were saying made total sense to me. Over time, I sort of thought, that's it. These people have the idea. En 1991, il s'installe dans un fjord reculé de la Patagonie, et de là commence à acheter d'immenses propriétés mises en vente dans la région pour les protéger de l'exploitation humaine. En quelques années seulement, il devient le propriétaire de centaines de milliers d'hectares de terre, incluant des fjords, des glaciers, des forêts vierges et même des volcans actifs. En 1993, il reçoit la visite de Christine McDivitt, alors directrice générale de Patagonia, l'entreprise de son ami Yvon. Et entre eux, c'est le coup de foudre. Après 17 ans à la tête de la société, Christine quitte son poste pour s'engager avec lui. Ce couple visionnaire a l'idée de transformer leurs propriétés privées en parcs nationaux pour qu'ils deviennent des biens communs. National parks have a lot of benefits. One is they get people out into nature. They disregard one's socio-economic status. They represent a good form of social equity. They're the national patrimony. They belong to everyone. Ça n'a pas toujours été facile, et ils ont rencontré de nombreux obstacles. Ils ont été accusés de créer un nouvel État, des forages pétroliers, et même un site de déchets nucléaires. C'était parfois très violent, allant jusqu'à des menaces de mort. Mais ils ont tenu bon toutes ces années.
En 2015, Douglas meurt dans un accident de kayak, emporté par une violente tempête. Après son décès, Christine décide de poursuivre leur projet et se focalise sur la donation des propriétés et de leur conversion en parcs nationaux. En 30 ans, les Tompkins, avec leurs équipes et leurs partenaires, ont permis la création ou l'agrandissement de 18 nouveaux parcs nationaux au Chili et en Argentine, pour une surface totale de 7 millions d'hectares, soit l'équivalent d'un pays grand comme l'Irlande. C'est à ce jour la plus grande donation privée de l'histoire, et elle est loin d'être terminée. Cette histoire m'a passionné et j'ai décidé d'en savoir plus. J'ai alors pris contact avec Christine Tompkins, qui nous a donné rendez-vous en Allemagne où elle était de passage. I swear to God. To me, I think the importance of something is most clear when you look at the absence. Would it be like in the absence of these things? I get asked all the time, what's the importance of national parks? Okay, look at the United States in the absence of them. What would we miss? What would be missing? And I think it really helps with almost anything. What would life look like if you didn't have forests? What would it look like if you don't have polar bears, which is the question we're asking ourselves right now? What is life in the absence of some sort of sense that you belong to something bigger? What is your relationship to everything else? I mean, Disney is born out of kids' relationship to nature. The BBC largely is born out of showing people their relationship to nature. In urban people, why do they go to Central Park? Why are parks such a part of Paris or Munich or London? Or we have a transcendent relationship with nature. All of us do. The things that get in between you and this love is an industrial mindset that has very purposely created a chasm between you and nature. How can you be sure that the parks you've created, they will still be here in 100 years? You can't. You know, I don't know, we've invested something on just the strictly conservation side, maybe close to $400 million. Buying land, doing infrastructure in some of them, and so on. Books, farms, farming techniques, ranching techniques, all of it. You don't know. In fact, there's no way to know what's going to happen. You can do your best. That's all you're doing. Is you're making a bet that in countries where national parks were created long before we arrived, but will citizenry begin to feel about their parks the way people in the United States do? If you muck with some of the parks in the United States, they'll be held to pay. How do you create that defense mechanism? It's through an identification that these places belong to us. They're not owned by some other governmental agency. They're owned by the people of the country. And that's why we work so hard to see if that can happen. You know, over the years, we've always been asked, why donate them back to national parks? You know that national parks can't take care of them the way you have, and so on and so forth.
And for me, I think of it like this. If I buy a Picasso and I hang it in my living room, my friends and family can ooh and ah over this Picasso. But how many people is that? Is that 30 people? Is it 50 people? Whereas if I donate that Picasso to the Met in New York City, millions of people will see it every year. And they will form opinions about it and fall in love with Picasso. And that's why we have felt so strongly. It's not enough. We could have just bought all this stuff and locked the front gate and called it a day. But we're trying to solve the problem of we humans being so separated from nature. And if you can't fall in love with something, you will never value it and protect it. So for us, it's always been important that all are welcome. We want everybody coming to those parks. We want them to feel responsible for them. We want them to have days out on the trails when they're freezing and they're miserable, because those are the days in your life that you remember. And those are the days when you can laugh at yourself, and because you are tiny in these parks. If you can't get to places in your life where you can feel tiny and feel this earth upon which you depend, you're just another modern. You're just another urban modern who feels like they're at the center of the circle of life rather than just a part of the whole. So that's why. Well, I'm really hopeful for your film. That's wonderful. We are trying to do our part. Cette discussion avec Christine nous a donné envie d'aller voir les parcs de nos yeux pour comprendre comment ils font. Commençons par Puerto Varas, où est situé le bureau de Rewilding Chile. Après la mort de Douglas, Christine a créé 2 fondations indépendantes, l'une au Chili et l'autre en Argentine, pour pérenniser l'avenir du projet. It's okay. Chris, Sylvia Earle, President Bachelet of Chile, and me, of course. No, but this is the picture where we turned Pumalín Douglas Tompkins National Park into a formal park. Isn't it powerful? So when I met Doug, and this was in 1990, I was running an adventure travel company in Santiago. I just started. We ran rafting trips in a Class 5 river in Chile, Biobío River. Doug was a Class 5 kayaker, and he was my first client. When I met him, I felt like a friend because of the way he had to approach a country, a subject. He always wanted to be with the first circle. So I was very impressed by how he landed in Chile and how he was talking to the most strategic people in terms of conservation. So at that point, although I was very young, I said, I'm going to work with this guy someday. In Chile, there is a very long tradition. Since 1926, every president of Chile has made at least one national park. So it's part of their legacy. So every time we are making a park, we appeal to the president's legacy. So we did that. But the parks are very underfinanced. So because parks are seen as an expense and not as an investment. So what we started is we did a brainstorming at one point with Doug. We met with a certain administration. We wanted to donate all the land. And basically, after they form a team to study our case, they said to us, thank you, but no thank you, because you're taking too much land out of development. We ended up making one park with that administration, but then we said we have to do something to put national parks, to give them a visibility that is linked to economic development. So that's when we came with the idea to create the Route of Parks of Patagonia, thinking really and being inspired by the Milford Track, say, in New Zealand. So we came with the idea to link economic development to conservation. Today, the Route of Parks is a public policy that is being developed at a governmental level, and that puts a third of Chile as a green land for this planet, but with economic development that goes along with nature and not against it.
how can you make sure that the park you create will be there in 200 years? I look at 200-year backs and I look at the parks, well, not 200, 100-year backs, and they're still there, and you hope for that. But you know how you assure that? It's working with the communities, because they will be the first line of defense of their territory. Je trouve cette tradition présidentielle de créer des parcs nationaux très inspirante. En France, nos présidents ont surtout créé des musées, mais on pourrait aussi faire des parcs chez nous. Oui, d'autant plus qu'eux-mêmes se sont inspirés de la Nouvelle-Zélande pour créer la route des parcs. Alors il y a sûrement plein d'autres initiatives que nous pourrions répliquer à travers le monde. C'est le début de notre grand voyage et notre fille Rose nous accompagne. Je suis très curieuse de voir le type de projet qu'ils mettent en place avec les communautés locales. Estamos todos, ¿cierto? ¿Primera vez que van a participar de una actividad del programa Amigos de los Parques? Sí. Buenísimo. Mi nombre es Carolina Cerda, soy directora del área de vinculación comunitaria de la Fundación Rewilding Chile, que desarrolla el programa Amigos del Parque Nacional Alerce Andino. Estamos trabajando en todo el territorio de la ruta de los parques de la Patagonia y hoy día quiere traer un nuevo taller que se llama Funginautas. Ya, aquí tenemos distintas formas de hongos, ¿ya? Me gustaría que hicieran grupos de a dos. Acá hay más formas de hongos. Voy a ocupar estas hojas para reciclarlas. Acá hay una lupa. Quien quiera puede ocupar la lupa y la puede mirar. Y yo les voy a enseñar cómo usarla. Yo me imaginé su patita. La miles tiene. Ya, Evelyn encontró aquí un espacio súper interesante. Si se fijan, este árbol está muerto por completo. Y se lo está comiendo un hongo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay pudrición. Si el hongo crece en el suelo, ¿cuál es su sustrato? Suelo. Si el hongo crece en mi uña, ¿cuál es el sustrato? Mi uña. El sustrato, es importante esa palabra, sustrato. Uy, son como gotitas. Son como una gotita. Son solo gotitas. A ver, ¿qué encontraron? No. ¿Y el níscalo, a qué se asocia? ¿Es micorriza? ¿De qué se alimenta? ¿Pero se alimenta de un pino muerto o se alimenta de un animal? Ya, se asocia a la raíz del pino, entonces es una micorriza. Oye, qué suerte tuvimos. Entonces la actividad final de la guía se llama mirar, conectar, escribir y dibujar. Entonces dice: hoy pretendemos convertirnos en un chucao, una ave ágil y siempre curiosa. Disfruta mucho de comer hongos en el bosque. Y para esto está constantemente prestando atención, escuchando, observando, percibiendo los cambios. Entonces la actividad es: escoge un lugar y presta atención, observa. Hazte preguntas como: ¿dónde están los hongos? ¿Qué necesitan para vivir? ¿Cómo se relacionan con el resto del bosque? Escojan un espacio, unos 5 o 10 minutos. Me gusta mucho la experiencia como de sentir que la vida pasa a pesar de uno, a través de uno, como que es superior a nuestro dominio. Eso me gusta mucho, como haber sentido cómo se movía un árbol sin mi fuerza dominando, sino con su propia vida, como sentirse muy pequeño. Comentar que estar con la lluvia, que ya la lluvia es un regalo, sentir una gota de lluvia, sentir lo frágil y lo fugaz que es una gota de lluvia, pero a la vez lo eterno que es una gota de lluvia, porque va con un constante ciclo eternamente. Y también es como recordando lo que somos, porque si bien nuestra vida es una pequeña parte de todo este universo maravilloso, también somos eternos de cierta manera. Entonces, eso quería compartir.
O sea, también quiero compartir algo que cuando estoy consciente de que estoy frente a otra forma de vida, de otra forma de vida que también tiene su forma de alimentación, tiene su descendencia, su historia, hasta quizás su propia cultura, que uno lo expresa en términos humanos, pero al estar al frente de otra forma de vida se merece todo el respeto y eso lo sabían muy bien los pueblos originarios, que siempre piden permiso antes de recolectar, de entrar al bosque o de hacer cualquier tema relacionado con la naturaleza. Finalmente creo que eso es lo que enseña el hongo, que es comunicación, conexión, apoyo mutuo y hacer reflexión sobre el cómo estamos viviendo, cómo nos alimentamos y de cómo podemos proteger estos espacios también, cómo hacer comunidad. ¿También horizontal? Hemos visto cómo a través de una persona tiene una experiencia, se genera una transformación, hay un antes y un después de un proceso participativo de una experiencia educativa, cómo esa persona va a mirar diferente el Parque Nacional, cómo va a incidir eso en su día a día, con su familia, con su trabajo, en decisiones que hoy en día albergan al planeta. Entonces vemos una incidencia directa que la conservación, sin las comunidades no se va a generar una conservación efectiva. Entonces el mensaje es, si una persona que es vecina de un territorio siente el orgullo de nuestro territorio, de nuestro ecosistema, de nuestras aguas, de nuestros fiordos, van a ser los primeros que los van a defender, pero también el orgullo de que un parque también te puede dar una oportunidad económica en el equilibrio de la naturaleza y el bienestar de la naturaleza y el bienestar de las comunidades. C'est en créant du lien social avec les parcs que l'on peut opérer un changement culturel profond. Oui, et ça contribue à réparer la fameuse distance entre nous et l'amour de la nature dont Christine nous a parlé. Il propose aussi des formations au métier de guide et à l'artisanat pour développer une économie locale en lien avec les parcs. Pumaline. Ça veut dire le lieu de l'eau en dialecte indigène Wilich. C'est ici que tout a commencé pour Douglas Tompkins. Il s'est installé là il y a plus de 30 ans et en a fait la plus grande réserve de biodiversité privée du Chili. Ce temple de conservation est aujourd'hui un parc national de 400 000 hectares, soit 40 fois la taille d'une capitale comme Paris. Lors de sa donation en 2017, la présidente du Chili a donné au parc le nom de Douglas Tompkins pour lui rendre hommage. Nous allons passer la journée avec son directeur. Cela va nous permettre d'en savoir plus sur son écosystème et la stratégie de conservation. Pumalín es un parque enorme, probablemente uno de los últimos representantes del bosque templado lluvioso en Chile, en donde hay una serie de especies muy importantes de fauna, como la ranita de Darwin, el puma, probablemente el huemul, que son la ranita y el huemul, por ejemplo, especies en peligro de extinción, y que el único lugar donde, bueno, en otro lugar en Chile sí, más al sur, pero en este espacio están dentro y protegidos en el parque.
The Rangers de Pumalín West. ¿Cómo están? Don Aarón, Don Adier, para la televisión francesa, Don Francisco, el equipo de Pumalín Oeste, Gran Team, andaban en su ronda. Ya, chao. Chao. No, Gran Team, no, excelente, chicos. Gran Team, no. Somos pocos guardaparques, somos 11 todo el año, todo el tiempo. Y cada uno tiene un área específica dentro del parque, tiene una función específica. Si no ponemos todos nuestros esfuerzos en conservar este espacio, probablemente van a ser especies que no van a estar. Y no solamente especies específicas, sino que todo el bosque, porque todos los ecosistemas son un complemento. Y es eso lo que nosotros tenemos que conservar, desde el musgo más pequeñito hasta el glaciar más grande. Y aparte de eso, hay elementos muy carismáticos o muy emblemáticos del parque propiamente tal que era muy importante también proteger, como el alerce. Esta la construyó, la diseñó Douglas hace 30 años atrás, solo cruzar 3 personas a la vez. ¿Ya? Vamos entonces. Acá vamos a entrar probablemente a una de las áreas más prístinas de Pumalín, más es al interior. Pero esto es una muestra del bosque y de las asociaciones tipo forestal Alerce, y que es muy importante el Alerce como patrimonio nacional. Regarde ces arbres gigantesques et dire qu'ils ont plus de 3000 ans. La interacción del bosque es increíble porque en este tipo de bosque podemos encontrar desde árboles muy antiguos como alerces, 3000 años, y también ellos conviven con una serie de líquenes, que es esto, por ejemplo este que es un tipo de líquen, que es una mezcla entre un alga y un hongo que coexisten y que generan un mutualismo que si no está el uno no funciona el otro. Este musgo es muy particular. Esto es muy común en Pumalín, uno de los musgos más evolucionados porque logró generar un tronco. Y esto tiene millones y millones de años de evolución. Y este ecosistema es crucial o esencial para la existencia de la ranita de Darwin, por ejemplo. Qué bueno, que esté muy bien. Hola, ¿qué tal? Adelante, pasen. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Qué bueno. Ahí está la pregunta entre el equilibrio entre turismo y conservación, porque de alguna forma al estar estos senderos también exponen a estas especies a que saquen la corteza, por ejemplo. Este alerce, probablemente uno de los más viejos y más grandes dentro del parque, tiene una altura de 40 metros y entre 7,5 a 8 metros de diámetro. El problema está en que crece muy lento y es un muy mal competidor frente a otras especies. Por eso que cuando se desarrolla un alerce es un milagro, porque cae una semilla en un espacio específico y le da una luz específica
con una humedad específica en un suelo, con una acidez específica y permite que él se pueda desarrollar. ¿Qué haces? Bueno, mira, alguien rayó un corazón con unas iniciales que era un alerce de más de 3.000 años. Entonces, en su momento lo cubrimos con barro, con harto, para que, no creo, pero eventualmente alguien pudiese imitar eso. Sí. O sea, con el tiempo seguramente le va a salir musgo y se va a volver suave y fruta probable dulces. Si Pumalines est aujourd'hui protégée, certaines espèces restent vulnérables comme les grenouilles de Darwin, dont seulement 13 individus ont été identifiés dans tout le parc. Pumalines illustre la vision de la conservation portée par Douglas et Christine, celle de protéger des écosystèmes à grande échelle et en parallèle de développer un nouvel équilibre économique basé sur le tourisme. La création d'un parc national doit être un grand changement pour les habitants. Je me demande comment c'est perçu ici. Eso fue como en los años 80, cuando llegó un gringo comprando muchas tierras. Y era así, estaba toda la gente muy asustada porque pensaba que iba a dividir el país y iba a echar a todos y se iba a llevar toda el agua, todo lo verde. Así fue muy caótico. Yo creo que él mostrando que no era eso lo que él quería, sino que con el tiempo darse cuenta que todo lo que se estaba explotando en madera, él quería cuidar. Ya no quería que se cortara ni un árbol más, porque antiguamente sí la gente criaba a sus hijos y aquí no había trabajo. Entonces la gente ¿qué hacía? Vendía madera, sacaba el alerce para hacer tejuelas, el ciprés se ocupaba para hacer estacones, esto es para hacer los cercos, eso los vendían. Y con eso la gente se tenía que sustentar, no tenía conciencia de que el daño que se estaba haciendo. ¿Y toda la comunidad le gusta el Parque Nacional? Sí, los fines de semana hacen los senderos, es lo que tenemos y que es lo que tenemos que cuidar. Pues yo creo que Don Dag a todos nos dejó una tremenda responsabilidad de cuidar el parque, porque no hay en ninguna parte más en Chile donde haya este bosque. Sí. Es aquí, por eso llueve mucho. ¿Iba, por ejemplo, aquí? Bueno, él iba casa por casa, hablando con los vecinos. Aquí tenemos una junta de vecinos que abarca 3 comunidades y él llegó a ser vicepresidente de la junta de vecinos. Entonces él está muy integrado. Douglas était proche des gens. Ça lui permettait à la fois de comprendre les enjeux individuels et ceux de la communauté. C'est comme ça que l'on peut construire un modèle gagnant-gagnant. Le maire de Chaiten nous reçoit dans son bureau pour nous expliquer comment le parc s'inscrit dans la gestion de la municipalité. Soy Pedro Vázquez Celedón, alcalde de la comuna de Chaitén. Siempre he tenido la visión de que la preservación, el medio ambiente, los parques es un aliado estratégico tremendo para el desarrollo productivo y también de comunidades aledañas a nuestros parques. Y hoy día, siendo alcalde de esta extensa comuna, de nuestro territorio, fiordos, canales, ríos, islas, cordillera, creo que uno se da cuenta que el polo de desarrollo económico, y es así que también nuestro plan de desarrollo estratégico comunal, está basado en la preservación del medio ambiente y el turismo. Es lo que nos tiene que movilizar a todas las comunidades, y en eso estamos. Los alcaldes de Cochamó, se podría decir, Hornovidén, Chaitén, Palena, Fuerteventura y la Patagonia en general,
estemos todos en esa línea, creo que esto puede resultar, y ese es un desafío de todos los alcaldes de la Patagonia, ¿eh? De poder ponernos de acuerdo, y hay lineamientos bien importantes que esto vamos todos en esa vía, ¿eh? No solamente el alcalde de Chaitén, sino que los alcaldes de la Patagonia en general. La política y la naturaleza pueden ser juntos. Juntos, sí, además. Sí, o sea, hoy día en los nuevos tiempos yo creo que eso está dado, que el modelo a aplicar en la política tradicional y también con los privados y la comunidad en general nos permita eso, tomar acuerdos, porque son acuerdos de los territorios, para poder llevar esta línea de proceso. Pour une collectivité locale, la création de ce type de parc devient une véritable force territoriale, quelle que soit son appartenance politique. Ça donne un cap sur le long terme. Ces fermes à saumon intensives nous rappellent que l'exploitation de la nature n'est jamais très loin. Il reste encore tellement de choses à imaginer pour créer des ponts entre les activités humaines et les écosystèmes. Nous roulons plein sud sur des centaines de kilomètres. Et à chaque virage, nous découvrons un nouveau paysage grandiose. Ça fait du bien de voir des étendues sauvages sur d'aussi grands espaces. En Patagonie, les gens adorent les huémouls. C'est un petit cerf andin qui est en danger d'extinction. Il en reste moins de 1500 à l'état sauvage. Ils sont menacés par les bactéries transmises par nos animaux domestiques. Rodi et Mathias, qui coordonnent un projet de protection de l'espèce, nous attendent pour tenter d'en observer. Arnaud. Rodi. Mathias. ¿Has cruzado un río? Vamos a cruzar. Y después caminar ahí, y ella es una hembra y una... Ahí está bien. Siempre que hacemos estas observaciones, miramos su cuerpo, si tiene algo en el cuerpo, porque hay una enfermedad que está afectando a los huemules acá, y es el trabajo mío de poder observar ese tipo de cosas. Caminemos con ellos un ratito.
Los huemules en general no reconocen peligro porque no saben de que los humanos los podemos cazar. C'est pour soigner les huemuls malades que la Fondation Rewilding Chile est en train de construire un centre de sauvegarde. Et alors que nous y allions, les 3 huemuls nous ont suivis jusqu'au chantier. Je n'avais jamais vu une espèce sauvage aussi peu craintive de l'homme. Oui, oui. Oui, oui, non. Acá en la región no es tan rentable como años atrás, porque antes uno podía vivir de la ganadería, de las ovejas, la lana se vendía y ahora ya no tiene valor la lana, la carne no es tan... nadie come mucha carne, entonces los terrenos van quedando ahí y bueno, como la gente no tiene cómo producir dinero, empiezan a vender los terrenos y eso afecta bastante. Y lo otro es que los terrenos están siendo subdivididos como en parcelas. Hace 10 años atrás, 20 años atrás, no había gente que compre 1 hectárea o media hectárea y ahora está llegando gente con la intención de tener un espacio en la Patagonia y eso no está regulado de parte del gobierno y es muy necesario hacer esas regulaciones porque se intervienen corredores biológicos de estas especies que están en peligro de extinción. Sí. Pero en realidad es una forma nueva de trabajar en una región grande, y una región bastante grande, la región de Aysén, y además tiene hartos parques nacionales, áreas protegidas donde hay mucho trabajo y de seguro van a venir muchos jóvenes a trabajar acá. Sí, bueno, como te decía, yo vengo de una familia de ganaderos, por así decir, campesinos, siempre vinculados al campo. Y de niño, viendo las ovejas, las vacas, siempre he tenido caballo, siempre he tenido perro, pero fue todo un cambio esto. Y de hecho fue un cambio bien personal con mi familia, porque veían, oye, no podéis estar cuidando los zorros, los pumas, si esos son los que nos comen las ovejas. Eran animales malos en su momento, ahora yo no lo veo así. Pero tu papá y tus abuelos te entienden? No me entienden. Pero yo sí me entiendo. L'histoire de Rodi montre que l'on peut changer de comportement, même lorsqu'on a fait d'une certaine manière pendant des générations. Surtout dans un contexte où le réchauffement climatique risque d'aggraver la fragmentation des écosystèmes. Car il est probable que des habitants du nord du Chili migrent vers la Patagonie pour bénéficier d'un climat plus clément, ce qui pourrait accentuer encore davantage la pression sur cette région. Radio Alwen. C'est là en fait qu'il y a le studio de la station locale et qu'il y a un live d'1 heure toutes les 2 semaines sur le rewilding. Et donc là on va assister à l'émission en live. Hola. Hola. Soy Arnaud. Ah, pues pasa. Sí. Pasa. Hola. Ajá. Ahí está. ¿Estamos listas?
Muy bien, ya tenemos 10 de la mañana con 30 minutos comenzando un próximo capítulo del Parque Nacional Cerro Castillo, una entre cerros y mates, temporada 1, ¿cierto? 15. El capítulo número 15 del Parque Nacional Cerro Castillo, un nuevo modelo de desarrollo turístico local, es el tema que se va a hablar el día de hoy. Me acompañan, por supuesto, en esta oportunidad mi colega Mary Padilla, Francisca Calderón, que es la coordinadora del programa, y también nuestra invitada especial el día de hoy, Antonia Berrocal. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos súper acompañadas hoy día. Saludar también a todos quienes nos escuchan a través de la radio Aluen, a toda la comunidad de Cerro Castillo, sectores aledaños. Quien nos acompaña, ¿cierto?, es Antonia Berrocal, administradora de la Asociación de Turismo del Parque Nacional Cerro Castillo. Hoy día estaremos conversando de qué manera este modelo de gestión permitirá una mayor vinculación con la comunidad, cómo se verán beneficiados los prestadores de servicios locales. Para conocer más esta iniciativa, es por ahí que estamos con ella hoy día en los estudios de Radio Aluen. Muy buenos días, Antonia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, todo bien, feliz de estar acá. La radio es importante para la comunidad, sobre todo para los sectores aledaños, para las personas que viven muy lejos. Es un programa también donde podemos enseñar, podemos llegar a todas esas personas que no usan las redes sociales, no están conectados al internet, ¿cierto? Y no saben de lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Entonces hay muchas dudas, hay muchas consultas que podemos hacer llegar de esta forma con la radio. Han habido programas donde hemos hablado de aves, hemos hablado sobre el huemul, hemos hablado sobre el turismo, hemos hablado sobre la conservación, arqueología también. Hoy en día los desafíos es involucrar más a la comunidad. Tenemos el parque acá al frente y es como, no, si ya lo tenemos acá al frente, o toda la vida se han criado en la naturaleza. Entonces es como, ¿por qué voy a ir a ver más de lo que veo todo el día? Entonces ese es el gran desafío de despertar a la comunidad, es decir, no es solamente ir a ver la naturaleza, sino es aprender de ella. Bien, así finalizamos este programa. Los esperamos en una próxima. Siga usted, por supuesto, junto a nosotros. Tenemos ya las 11 de la mañana con 18 minutos. Adiós. Muchas gracias. Una seca. Admirable tu trabajo, Antonio. Posición de la reapertura en secciones femeninas existentes en las distintas unidades penales de nuestra región. C'est vrai que les émissions de radio sont un très bon moyen pour informer la communauté sur ce qu'il se passe dans les parcs. La Fondation Rewilding Chile est d'ailleurs en train de dupliquer ce programme sur chacun des territoires. Nous roulons vers le sud et ça nous fait du bien de retrouver le soleil. Nous arrivons dans la petite ville de Cochrane, le point le plus au sud de notre itinéraire. Nous rejoignons Christine et l'équipe de Rewilding Chile pour un événement qui réunit la communauté du Parc National Patagonia. Bueno, adelante, bienvenidos. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Todos tenemos alguna relación con la historia de este lugar. Hoy día, afortunadamente, es ya un parque nacional y también es bonito ver cómo han cambiado las cosas. Yo me acuerdo cuando recién llegamos acá a la comuna y planteábamos la idea de crear este parque, como que sonaba como algo extraño, excéntrico e incluso, y así que me alegra compartir este lindo momento que
Si miramos hacia atrás, nunca nos imaginamos que íbamos a estar con una sala repleta de personas lanzando un libro del parque ya formalizado. Así que eso. Cristian y yo estuvimos recordando que en 2005, 2006 estuvimos en el mismo salón acá, pero con caras muy sospechosas. Con toda razón, era un proyecto de un tipo nuevo y ni nosotros, Douglas ni yo, podría imaginar qué sería el destino de este parque. Hay mucha gente acá esta noche. Es una travesía muy larga, a veces duro, pero quiero decir que en ese mundo no hay conservación si no hay comunidades al lado. Y ustedes han enseñado a nosotros en maneras que nunca va a imaginar. Nunca. Yo sé, Doug murió, yo puedo morir. Y ese parque y el vínculo con las comunidades cerca va a durar siglos. Paso todo mi gracias y admiración para todo en la comunidad, el equipo acá, pero gracias. Es un honor a trabajar con ustedes. Cette communauté se construit avec le parc national. C'est grâce à ce lien que ceux qui y vivent et y travaillent pourront en assurer la protection sur le long terme. Un livre, ça peut paraître un détail, mais tout au long de notre voyage, nous avons vu ces livres chez les habitants, dans les hôtels et les restaurants. Ils contribuent à ancrer les parcs dans la culture locale. En plus, tout le monde a pu repartir avec un exemplaire offert et emporter ainsi un peu de parc avec eux. Nous voilà au parc national Patagonia, qui s'étend sur 300 000 hectares à la frontière avec l'Argentine. C'est un écosystème unique de steppes de Patagonie. Regarde ces guanacos. C'est rare de voir autant d'animaux sauvages d'aussi près. Ils intriguent beaucoup Rose. Douglas Tompkins avait un attachement profond pour cette région. C'est ici qu'il est enterré, au cœur du parc. C'est aussi ici que pour Douglas et Christine, les premières actions de réensauvagement ont vraiment commencé. Tu veux dire que ça va plus loin que la conservation d'un écosystème comme à Pumalines ? Disons qu'à Pumalines, l'écosystème forestier était encore complet et que l'enjeu était de le protéger. Ici, la steppe était très dégradée. Et il a fallu mettre en place des actions pour l'aider à se restaurer afin qu'elle soit de nouveau autonome sur le temps long. C'est ça qu'on appelle le réensauvagement. C'est dans la vallée de Chacabuco que nous retrouvons la communauté pour assister à la libération de Ñandú, un animal qui ressemble à une petite autruche. 12:32 van a llegar a la 1:30, 1:20. Pero están en camino, ¿sí? En realidad, el 2004... Este vasto territorio era una estancia ganadera donde se desarrollaba la ganadería de ovejas y de vacas. Por algo así como 100 años fue la actividad y el motor
y razón principal de ser de este territorio, ¿no es cierto? El 2004 llega la fundación, uno miraba el lugar y se daba cuenta que estaba sobrepastoreado, estaba erosionado, entonces había sufrido las consecuencias de esta ganadería con una presión extrema sobre los recursos del lugar, que afortunadamente, después de muchos años de trabajo, remoción de cercos, remoción del ganado, venta, implementación de un programa de perros protectores donde mostramos que era posible convivir con predadores como el puma sin recurrir a su muerte, reducir la persecución, la caza sobre la especie silvestre, nos permitió ir dando espacio a la recuperación del ecosistema de manera amplia. Y también el parque tiene una infraestructura de uso público, una red de senderos, áreas de camping, que permiten, digamos, esta conexión del visitante con un área natural. Y también el hecho que el Parque Nacional se conformó, que es un área abierta, es un área pública, creo que ha dado mucha fuerza a que la sociedad, las comunidades aledañas valoren este territorio. Y hoy día es un día de celebración, un día, un hito más en este programa de trabajo que busca recuperar esta especie que está con problemas de conservación. Hay mucho trabajo detrás de este evento, ¿no es cierto? Y lo que buscamos aportar a la población silvestre. Cuando llegamos a este lugar, al parque, esta población estaba sumamente deprimida en términos numéricos, no más de 20 animales en la vida silvestre, y gradualmente, gracias a estas liberaciones sostenidas y anuales que venimos haciendo, la población ya anda por sobre los 70 animales en la vida silvestre, y no solo ha aumentado sus números, sino que ha expandido el área dentro del parque. Voy a hacer el pase a Alejandra, que nos va a dar la coordinadora acá del programa de conservación y recuperación de ñandú. Es súper importante en este momento que nos movamos con calma y quietud, ¿ya? Los animales tienen mucha lectura corporal, entonces alguien que está nervioso se van a poner nerviosos. Adelante. Este año la primera liberación va a contar con 22 individuos, ¿ya? Más charitos de la temporada, más un adulto, que es un macho. Estos de 22 charitos tienen aproximadamente entre 4 meses y medio, 5 meses de edad. Es la edad en la que nosotros hemos observado que también muchas veces se disgregan del padre y pueden sobrevivir perfectamente solos en vida silvestre. Lo que nosotros hemos visto es que el ñandú es una parte súper importante para el tema de la vegetación, para el estepa. Ellos son dispersadores de semilla. Y yo creo que sin el choique de la restauración del ecosistema no sería posible. Podemos pasar por ahí, ¿cierto? Ahí sí cabe. Ya, vamos a cerrar. Ahí. No quiere moverse. Vamos. Ahora. A la libertad. Presionen nomás, chiquillos, presionen. Ahí. Que se vayan. El grande las va a llevar. Vale la pena el esfuerzo y el trabajo. Okay. Qué bacán. Váyanse. Salió bonito. No. Ya cerremos la puerta antes que se devuelvan. Fue como admirable porque yo en mi caso no conocía
tal animal, o sea, los detalles, y mirarlo, grabarlo a través de mi celular fue súper bueno, súper... Me siento mucho más cercana a estas poblaciones que uno las encuentra lindas y las mira desde afuera y puedes leer un libro, pero ahora verlo me siento mucho más cercana. Este tipo de creación, este parque que antes era una estancia, ayudan a que se vaya evolucionando el pensamiento más cercano a la naturaleza. J'ai la sensation d'avoir contribué moi aussi à la vie du parc en assistant à la libération des Nyandou. Je mesure combien c'est important d'ouvrir ce type d'événement au grand public pour inclure tout le monde au projet. Just wanted to catch back from what we were saying yesterday evening. Yeah. But the job you do with communities and how important communities are. Oh, yeah. The community is the source of the geniuses of a place. And whether it's gauchos who were working in these ranches decades before we arrived, or it's the people who understand the rivers here, you can't do these park projects without doing the hard work to be accepted by neighboring communities. You just can't do it. Impossible. Impossible. Yeah, I read a sentence from Doug in the Pumalin book saying that people tell me that I'm rich, so I can do it. But whatever he says, how rich you are, just yeah, do something. it is a complete cop-out to say, oh, those Tompkins, they had a lot of money and they could do all those things. That's not true. I know biologists who have 2 nickels to rub together. And you know what they do? They get up every day and they're working in some territory, in some ecosystem, with some community, whatever it is. So this comment that, oh, you have to be wealthy to be a conservationist, that's horseshit. It is an excuse for not taking up the charge yourself. Well, what we've already started working on, both here in Chile just recently and just recently in Argentina, is saying, okay, these are big territories. If you look out here, it seems big enough, but it's never big enough because wildlife and forest and grassland systems, they don't have any boundaries. They need to spread their wings forever. So we've started to look at changing the nature of how we look at conservation and look at it at a continental level. If you look at Yellowstone in the United States, which is just under 2 million acres, it's not big enough. The minute the bison leave the park, they're shot. Wolves leave the park, they can't disperse, they're shot. Yeah, we're gonna reconnect the Southern Cone with the rest of the continent. That's the idea. Thank you. Oh, you're welcome. En passant la frontière argentine, nous changeons de pays et de culture. Enfin, en ce qui concerne les humains, car les animaux sauvages ne connaissent pas les frontières. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le parc situé de l'autre côté de la frontière s'appelle aussi Parc Patagonia. Car l'objectif à moyen terme est de réunir ces 2 projets pour créer un grand parc binational.
Sur 180 000 hectares s'étend un spectacle géologique somptueux, formé par une steppe et d'anciennes vallées glaciaires. Ce parc abrite un site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Cueva de las Manos, dont certaines peintures rupestres ont plus de 7000 ans. C'est la preuve que l'humanité habite ces lieux depuis des millénaires. Mais ces vastes étendues terrestres ont été entre les mains d'une poignée de particuliers pendant les dernières centaines d'années, ce qui a rendu l'accès à la nature difficile pour les habitants de la province. Heureusement, avec la création du parc, l'accès à ces espaces est de nouveau possible et gratuit, ce qui recrée la connexion avec le territoire et ses espèces. La fondation Rewilding Argentina a installé une station scientifique dans le parc afin d'étudier et d'aider au mieux l'écosystème. Bien, bien. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Bueno, estamos acá en el UNCO, la central biológica del equipo de conservación de Rewilding Argentina. ¿Todo bien? Desde Chile. Desde Chile. Hola. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Hola. Bueno, yo soy Emanuel Galeto, coordino la parte de conservación del Parque Patagonia, de la Fundación de Rewilding Argentina. Y hace del 2019 que estoy trabajando acá en Patagonia. Acá en Santa Cruz, casi en el sur, en lo que es Patagonia, sobre todo en el sur, el puma está permitido cazarlo, está considerado como un efecto negativo hacia la ganadería. Una de las historias que a mí, que me llegaba más cuando nos instalamos es que los parques iban a ser un criadero de pumas y guanacos y que todos esos bichos se iban a salir del parque y atacar a la ganadería afuera. Entonces, para entender eso, si era real y tener como información sólida, que capturemos la mayor cantidad de pumas dentro del campo, le ponemos collares satelitales. Entonces, hoy por hoy marcamos ya 29 pumas que tuvieron collar GPS en algún momento de su vida. Por la programación que nosotros hacemos acá, los collares de los pumas te duran 3 años. Después el collar tiene un mecanismo drop-off que se activa a los 3 años y el collar se suelta y el animal queda sin el collar. Bueno, les voy a mostrar un poco y acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Acá está la estancia del UNCO y estuvo acá en el camino de entrada, estuvo ayer y lo que podemos hacer es cliquear sobre el punto. Hoy a las 7 de la mañana estuvo en este lugar que está bastante cerca de acá de la estancia. Y esto es, por ejemplo, lo que le decía Emma, un clúster. Acá me marcan un color azul, me marca un número 2, significa que hay 2 puntos bastante cerca. Y entonces ahí tenemos un punto muy cercano. Esto generalmente lo que hacen, una vez que identificamos estos puntos, es que los técnicos de campo vayan y miren este sector y vean si en ese lugar el puma cazó o durmió. Y entonces ahí vamos identificando. Y si cazó en el lugar, lo que se hace es completar, como le decía, una encuesta, que lo que se hace es ver cuál es la presa y también ver si hay huellas de otros animales. Los resultados en dieta que obtuvimos ahora, casi el 80% de la dieta de todos estos pumas es guanaco, ya sea chulengo, adulto y eso. Luego había como un 13% de choiques. Y el de oveja iba entre 1 y el 3%
de consumo de ovejas, pero alrededor de 50 ovejas que hayan comido en 5 años. Pero por ahí son como eventos muy precisos que los podés resolver. La otra es los perros protectores. Nosotros hemos donado perros protectores a algún ganadero y eso te reduce también bastante la pérdida de ovejas. La historia que se repite en todo el mundo, ¿no? Un gran depredador que genera un impacto sobre el animal doméstico. Hay muchos campos ganaderos que aceptan por ahí la pérdida que tienen de cierta cantidad de ovejas, cambiando el manejo y eso, y aceptan, no sé, el 10% al año pierdo por puma, pero tengo una hostería en mi campo y lo que me ingresa por gente que viene a ver pumas es mayor que ese 10% que pierdo. ¿Qué animal podemos buscar hoy? Vamos a caminar para aquel lado. Chinchi es más seguro de ver y probamos con alguno de los pumas si siguen por la zona y eso, si están accesibles. ¿Y ahora qué animal vamos a buscar? Acá esta mañana pasó uno de los pumas. El último punto es como a 2 kilómetros para allá. Ajá. Pero bueno, eventualmente a lo mejor fue a las 7 de la mañana, así que puede estar en el área. ¿Y cómo se llama este puma? Esta es una hembra que se llama Koi. Esa la capturamos hace 2 meses, así que es bastante reciente. Y es una juvenil de unos 4 años. Una vez que los prendes, ese bip que suena, ahora ya no, todavía no. Por allá indica que el puma o el collar está hacia aquel sector. Pero la señal todavía no es tan nítida, sino que va y viene. Entonces es probable que esté o detrás de la curva o que el bicho se esté moviendo y por eso recibamos y perdamos la señal. Entonces hay que avanzar y en algún momento la antena nos va a ir diciendo hacia qué lugar tenemos que dirigirnos. De hecho, yo ahora está con el prendiendo y no se escucha nada. Y desde allá se escuchaba, se perdió la señal. Así que probablemente si ella estaba en esa ladera y nos vio venir, se haya ya ido. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al paredón ese, que es donde se liberaron chinchillones, donde se traslocaron. Ahora tenemos 2 individuos que están sonando por aquella zona. Así que nos vamos a acercar un poco con la antena, a ver si los podemos ver. Son bastante pequeños. Ahora estamos viendo un chinchillón que es amarilla con la cría. La cría es de esta temporada, así que es pequeña y la va a acompañar durante todo este año. On les voit super bien. Bueno, el chinchón anaranjado es una especie endémica acá de la provincia de Santa Cruz y había sufrido una extinción local. Entonces el proyecto nace como esa ayuda de darles un empujoncito para que puedan llegar más rápido y volver a estar presentes en este cañadón casi todos los años, y eso muestra que están logrando adaptarse al nuevo lugar y generar crías y aumentando la población de forma ya local, digamos, acá en este cañadón. C'est en utilisant la science et les données récoltées sur le terrain qu'Emmanuel et son équipe vérifient et déconstruisent des idées reçues. Ainsi, leur travail permet de changer la perception des choses.
Quelques jours plus tard, l'équipe de El Unco nous envoie des images de Koi, le puma que nous cherchions. Elle n'était pas si loin. Nous faisons route vers l'est. Autour de nous, des puits de pétrole exploitent le sous-sol sur plusieurs centaines de kilomètres. Comme Christine l'a souligné, dès que l'on quitte les parcs, l'extractivisme nous rattrape. Le travail de réensauvagement a beau être énorme ici, cela nous rappelle que l'exploitation des ressources naturelles est une force beaucoup plus grande. C'est dans la petite ville de Camarones que nous terminons notre voyage. C'est là que le nouveau projet Patagonia Azul est en train de naître. Nous voulions comprendre comment on crée un parc en partant de zéro. Diana, la coordinatrice du projet, nous attend dans le futur centre d'interprétation. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bonjour. Patagonia Azul está en la costa de la provincia de Chubut, o sea, en la Patagonia, en el litoral, que es un área donde se encuentra la mayor biodiversidad marina fácil de ver en Argentina. Entonces, es un lugar que tiene muchísimas islas y muchos accidentes costeros que hacen que haya mucho refugio, mucha comida y muchos lugares para reproducirse. Para los lobos marinos, los pingüinos, los petreles, los cormoranes, las ballenas, los delfines, bueno. Nuestro objetivo principal del proyecto es crear un gran área marina protegida o un parque nacional o provincial marino. Cuando compro tierra, ¿compras también mar? No. 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 ¿Cómo funciona? Nosotros solo podemos comprar la tierra, pero la tierra es donde sucede el turismo. Entonces eso es lo que le interesa a la provincia. Nosotros compramos esta estancia, una que está acá en el medio, que todavía no aparece en este folleto, y el sauce. Entre estas tres estancias son 45.000 hectáreas. Y a través de estas tres estancias queremos dar acceso público a la costa, a este parque. Y queremos que este parque sea más grande, así. Para que un parque sea muy grande y tenga un sentido en la provincia, necesitamos que la gente lo valore. Entonces la gente lo tiene que conocer. Entonces trabajamos mucho con la comunidad para que todos entiendan la importancia de proteger ese lugar y sientan que el lugar es de ellos, que ellos viven en ese ecosistema, son parte de eso y lo quieran proteger. Y también que les sirva de alguna forma económicamente, ¿no? Que ellos puedan trabajar dentro de ese área, que el área genere empleo. Y la manera de generar empleo dentro de un área protegida es a través del turismo de naturaleza. Entonces, no es el turismo masivo, no es que viene la gente a estar en la playa, sino a observar la fauna. ¿Una orca? Adelante, Nicolás. Vaya a mirar la ballena. Y entonces, una vez que nosotros compramos estancias, desarrollamos la infraestructura de uso público, o sea que creamos campings, glampings, senderos, cartelería, centros de interpretación, miradores. Y una vez que está todo eso desarrollado y la gente empieza a llegar y genera empleo y se hace conocido y empieza a ser una marca, el gobernador dice, qué bueno esto, quiero sostenerlo, y nosotros decimos, bueno, se sostiene si vos creas un parque, porque toda esta fauna necesita ser protegida, y así se crearía el parque en el agua, que el agua no le pertenece a nadie. Patagonia Azul se convierte en una marca, una identidad del lugar.
Entonces la gente quiere pertenecer a Patagonia Azul y Patagonia Azul protege la naturaleza y protege la comunidad y la economía local. Ese es como el sentido global. En la comunidad los cambios rápidos son difíciles. Se percibe que estamos en contra de la cultura, a veces, porque la cultura acá es muy ganadera y muy pescadora. Entonces también decir que queremos proteger la naturaleza en contra de la pesca genera como una duda. Pero la verdad es que no estamos en contra de la pesca en sí, estamos en contra del modelo industrial pesquero, ¿no? De la pesca de arrastre, la que destruye el fondo. Pero realmente la pesca artesanal es algo que estamos a favor porque sentimos que la gente empiece a tomar como de vuelta las riendas de su vida, ¿no? Autonomía sobre su economía. Si un pescador sale a pescar cuando él quiere y puede vender ese pescado a un emprendimiento turístico como por ejemplo el nuestro, que nosotros vendemos pescado, nuestro glamping por ejemplo, tiene autonomía sobre su vida y empieza a darse cuenta cómo su vida depende del ecosistema en el que vive, ¿no? Si entiendo bien, tienes que crear una economía de la naturaleza para suplir a la economía de la extracción. De la extracción. Sí. Y cuando tienes más valor a la naturaleza, sí. se cambió la sociedad. Sí. Para mí no es 1 a 1. No es que tenemos que exactamente decir si la pesca genera $100, yo tengo que generar. Porque también hay algo de la marca, la pertenencia, la identidad, todo eso que podemos generar a través del turismo que la pesca no va a generar. Entonces hay algo más que nosotros tenemos a favor y es poco probable que nosotros exactamente podamos generar tantos dólares como el langostino, que es un producto de lujo que se exporta, que genera divisas y dólares. Bueno, no quiero competir con eso. Sí quiero tener como justificación por lo menos del empleo. Nosotros vamos a generar muchísimo más empleo que la pesca. Y después lo que se genera a nivel cultural, identidad, va a ser mucho más fuerte también que la pesca, a largo plazo. Yo soy Javier, un profe del Club del Mar. Esta iniciativa es con chicos de entre 6 a 16 años. Es algo que se hace acá en la comunidad. Yo soy nacido acá, soy de Camarones y justo este verano me salió la oportunidad de trabajar con todos los chicos. Cambió mucho porque no tenía mucha noción de la belleza que teníamos acá, entonces me ayudó a mí también a conectar y a transmitirle también a los chicos lo que a mí me gusta del mar, así que eso fue excelente. El pato a vapor es endémico. ¿Saben qué significa ser endémico? ¿Qué significa? Yo no sé qué es. Ser endémico significa de ser de un solo lugar en el mundo. O sea, el pato a vapor lo tenemos solamente en estas cosas. O sea, para nosotros es un privilegio. Claro. Saber que los chicos le preguntan a los padres, mirá lo que aprendí en Club del Mar, y eso es hermoso. Así que eso fue un cambio grandísimo porque lo fuimos viendo a través de que hicimos el Club del Mar, cómo avanzaban los chicos en el aprendizaje sobre el mar y la conservación también. Quelques mois après notre visite, Patagonia Azul est devenu le premier parc provincial de l'état du Chubut. Une aire naturelle protégée de 300 000 hectares de côtes et de mer, soit l'équivalent du parc national Patagonia que nous avons vu au Chili. Il est donc possible de réensauvager. On a vu des forêts millénaires, des chaînes de montagnes, des espaces marins et des steppes protégées sur des millions d'hectares. On les a explorés et on a vu des animaux sauvages de si près qu'on a pu croiser leurs regards. On a aussi rencontré des communautés humaines qui vivent avec leurs écosystèmes. La démarche initiée il y a 30 ans par Douglas et Christine transforme la Patagonie.
Il nous montre que les actions individuelles peuvent avoir un impact gigantesque. Ne les minimisons pas. Le réensauvagement génère une multitude de bénéfices. Il protège la biodiversité et stocke le carbone. Il favorise les liens sociaux, un renouveau politique et fait émerger une nouvelle forme d'économie. Il est facteur de développement de services, d'artisanat et de savoir-faire. Il améliore la santé des individus et celle des écosystèmes qui sont intimement liés. C'est un vecteur de liberté, d'indépendance et de mobilisation face au changement climatique. Il n'y a pas de limite à l'imagination pour réensauvager. Une multitude d'initiatives sont en cours et nous avons hâte de vous raconter d'autres manières de faire. Inspirés par ce que nous venons de voir, nous avons décidé de passer à l'action en faisant l'acquisition d'un premier terrain dans les Alpes françaises. Nous démarrons à notre tour un projet de réensauvagement.